De los pilares. Son las dos, o sea, son estas de aquí y estas de acá. Las que rodean estos túneles son las de los pilares. Y estas, ciliadas y abajo, falángicas. Muy bien. Rampa vestibular. Rampa timpánica. Rampa membrana vestibular. Membrana vestibular. Muy bien. Porque en el examen igual, más por aburrido, les volteo la imagen a ver qué pedo. Entonces no tienen que solo así de memoria, o sea, tienen que ubicar todo, ¿no? Casi no más la giro. No, poner de cabeza. Igual tienen que saber qué pedo, ¿no? Bueno, donde nos quedamos en la clase fue ahí, para que entendiéramos cómo era lo del sonido. Entonces, el sonido viene de afuera, les digo una mentada de mano, llega a la membrana timpánica, el sonido golpea, mueve los huesecillos, el último huesecillo es el estapedio o estribo, golpea al conducto coclear, al caracol, ¿no? Por arriba en el laberinto óseo viene la perilinfa y el líquido empieza a rebotar en las membranas, transmite la fuerza a la endolinfa y entonces empieza a mover el órgano de Corti. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿O no? Entonces vean, si levantamos o elevamos la membrana tectoria, ocurre la despolarización, o sea, el voltaje se vuelve menos negativo. Si va hacia abajo, ocurre una repolarización, o sea, se vuelve al estado basal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál era el tipo de sinapsis? Porque iba a mandar una sinapsis que era especial en el oído y en la retina. Sinapsis en sí, que era un organelo extra. Exactamente. Ahora, ahí no dice hiperpolarización. Eso era en la parte del equilibrio. ¿Y en dónde más vimos la hiperpolarización? En ojo. Para mandar señales se requiere la hiperpolarización. ¿Qué era hiperpolarización? Regresar a su estado más negativo del estado basal. Okay. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿No? ¿No? Pues, ok. Entonces vean, ahí va la mitad de madre. Choca, rebota en los vidrios. Golpea en ¿cuál ventana? ¿Cuál ventana tenemos aquí? La oval. Oval, ¿qué otro nombre tenía? Vestibular. Vestibular, porque abajo hay una ventana que es la redonda, esa no era. Entonces, cuando llega el sonido, atraviesa el conducto auditivo externo, choca en la membrana timpánica, martillo, yunque, estapedio, y era en la ventana oval. Entonces no confundan la ventana oval con la redonda. Cuando el sonido, bueno, más bien cuando las vibraciones muevan el líquido va a rebotar en la redonda, en la de abajo. Pero ¿dónde choca el sonido? En la oval. ¿Sí se entendió hasta ahí? Y les comentaba, bueno, esta es una pregunta clásica de ISTO, bueno, de embrión no. De ISTO, de IBC1, IBC2, porque ven otra vez oído, ven alteraciones. Siempre les preguntan, ¿cuál es el rango de audición en seres humanos? De 20 a 20.000 Hz. Creo que podemos percibir entre más... Bueno, por ejemplo, los perros van a percibir sonidos mucho más elevados de 20.000 Hz. Pueden percibir otros, no sé si han escuchado esos, bueno, han visto esos silbatos especiales que soplan, que solo ellos pueden distinguir. Y uno que otro humano de repente hace como, ¿qué pedo? Cuando alguien sopla esos silbatos. Aquí ya viene un poquito de la parte, lo mismo de la fisiología. Entonces vemos, cuando llega aquí el sonido, cuando choca y hace que la membrana se mueva, aquí es lo interesante. O sea, la membrana es muy grandota. Comparen, esta cosilla es muy chiquita. ¿Qué ventana es? Oval, también llamada vestibular. No choca en la redonda. O sea, el líquido va de regreso aquí, rebota nada más. ¿Se entendió hasta ahí? Es muy importante. Pero les decía, esto es muy grande y esto es muy pequeño. Entonces todo el sonido que vibra aquí con mucha fuerza lo están transmitiendo en algo más pequeño, están amplificando. Bien, hasta 22 veces aumentamos el estímulo para que se escuche mejor. ¿Sí se entendió hasta ahí? Sí. Y pues básicamente lo que les comentaba, choca en la ventana oval o vestibular, va por la rampa. Aquí tendríamos la membrana de Reisner, ¿cómo se llamaba sin epónimo? Membrana vestibular. Vestibular, acá tenemos la basilar. Entonces ven cómo choca, se acuerdan que el helicotremo es donde se comunica, ¿no? Y empieza a rebotar. Y eso hace que se mueva la endolinfa y movemos al órgano de Corti, movemos a las células ciliadas. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna duda? Así transformamos ese movimiento en un estímulo eléctrico que va al sistema nervioso. Entonces vean, según hacia donde cambie y según cómo se mueva la membrana tectoria, teníamos despolarización y repolarización. Ah, sí, pregunta clásica de ISTO y de física. Cuando el líquido se mueve y empieza a chocar el sonido, lo que vibre con mayor fuerza en la base, ¿okay? Van a ser ruidos de alta frecuencia, así lo pone en el ROS. En español, un ruido de alta frecuencia, agudo. ¿Sí? Entonces en la base de la cóclea percibimos lo agudo. ¿Se entendió? Subrayen.
Y en el vértice hasta el fondo donde acaba el caracol percibimos baja frecuencia, o sea, lo grave. Ahora les comentaba en el repaso, en la clase que di esa vez, que estábamos viendo eso en clase y de repente el compañero, un amigo de al lado, yo estaba en mi pedo, no sé, notando, y me grita, ¡ah! Así súper fuerte, yo, ¿qué pasa? Así me espanté en clase. Y me dijo, para que no se te olvide, que cuando estás cerca es agudo, y cuando estás lejos es grave. Yo quedé bien espantado, bien choqueado, porque me gritó de la nada, yo estaba así en la clase y de repente me gritó hacia un lado en el oído y ya no se me olvidó. Le gritan a su compañero en el departamental hacia un lado, súper agudo. Entonces en la base percibimos alta frecuencia, se estamos cerca, y a lo lejos, lo grave. ¿Sí se entendió? Sí. Y bueno, ahí vemos cómo choca el sonido, atraviesa todo. En las primeras partes ven muy rápido y vean conforme se va alejando, ya es una baja frecuencia, entonces eso ya lo interpreta nuestro sistema nervioso como sonidos graves. Igual esta imagen que nos pone el gaito, ¿no? Para entender cómo se transmite el sonido. Lo más alto, lo más rápido, lo más agudo al inicio, lo más grave hasta el final. Y ya vimos, puede ser despolarización, hiperpolarizaciones en la parte inicial. Vimos que adentro en el órgano de Corti es principalmente repolarización. Vean cómo todas las células ciliadas, ahí con sus pelitos, descansan sobre células que tienen un nervio o una fibra que va a llevar la señal. ¿Para qué servía el utrículo, el sacro y los conductos semicirculares? Para la percepción de sonidos. No, sonido no. Ah, no, digo de equilibrio. Equilibrio. ¿Para qué eran los conductos semicirculares específicamente? Sí. Movimientos angulares o de... ¿Cómo se llama esto? Rotación. Así de, no sé, rotación, ajá, rotación, ¿no? Que eran las ampollas. El utrículo y el sacro tenían máculas. ¿Qué tipo de movimientos? Uno es horizontal. Lineales, ¿no? ¿Cuál era vertical? El sáculo. El sáculo, por ejemplo, saltar la cuerda, ¿no? O sea, sí. ¿Cuál era horizontal? El utrículo, ¿no? Desplazarse a los lados. Es equilibrio. Lo único que es sonido es el conducto coclear. Todo lo demás es vestibular, ¿se entendió? Todo recibe las fibras nerviosas, llega al ganglio vestibular, llamado ganglio de Scarpa, que eso también le sirve para neuronato, porque hay que ver todos los sistemas, todos los órganos de los sentidos. El equilibrio llega al ganglio de Scarpa, que es el ganglio vestibular, y el sonido llega al ganglio coclear, que se llama igual ganglio de Corti. Los dos mandan sus fibras, la parte vestibular y coclear, y forman el nervio 8, que ¿cómo se llama? Vestíbulo coclear. Y este ya ingresa al sistema nervioso. ¿Sí se entendió? Sí. Aquí está la representación que nos pone, bueno, ya más chida, pone el rosa. Entonces vemos dos ganglios, de aquí faltaría el ganglio coclear, está aquí pegado, manda la información y ya se llama nervio 8, nervio vestíbulo coclear, llega al tallo cerebral, la médula oblongada, a puente y se va a distribuir en los núcleos cocleares y núcleos vestibulares. ¿Se entendió? Sí. ¿O no? Y bueno, ¿esto qué es? El órgano del cuerpo. Bueno. Ah, no, la cóclea. Cóclea, ¿por qué? Porque es un caracol. O sea, sí, pero ¿cuál es la diferencia entre conducto coclear y cóclea? Ah, El hueso. porque... ¿Cuál? El hueso. Ok. El grano. ¿Cuál es hueso de los dos? La cóclea. La cóclea. La cóclea es la parte del hueso. La parte de adentro funcional es el conducto coclear. ¿Cómo es este corte? O sea, ¿esto cómo se cortó? ¿Qué pedo? Corona. Sería esto de aquí, cortarlo así, coronal. Estamos quitando esta parte y lo estamos viendo, ¿se entiende? Está dando la vuelta, así como un caracol. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Cómo se llamaba el eje, lo que iba por dentro? No. No, el eje del hueso, el que iba aquí en medio. Que El tubo del estépice, sí. El modiolo. ¿Qué otro nombre tenía el modiolo? Columela, exactamente. Era el eje. ¿Cómo se llamaba el vértice donde se comunicaban las rampas? O sea, con H. Y con E. Búsquenlo. Donde se comunican las rampas. Empieza con H. Bueno, pero es muda. H-I-E. Helicotrema, exactamente. Entonces, si cortamos, vean, cada vez que se hace un corte, aquí vemos toda la parte de lo que estábamos explicando hace rato. Esta sería la rampa media. Ahí está el órgano de Corti. Ahí se ven los túneles donde va la corticolinfa. ¿Sí? Aquí estaría otra vez, rampa media. Rampa media. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Qué sería esto? Rampa. Vestibular. ¿Y esta? Timpánica. ¿Y estas qué membranas serían? Las de hasta arriba. vestibulares. Las vestibulares o de De Reisner. Reisner. Y estas de donde descansa el órgano de Corti, las Basilares. basilares. ¿Sí entendemos? ¿Qué tendríamos en la orilla hacia afuera? La estría La estría vascular con el hueso. Hacia adentro el modiolo con la lámina
Espiral. Estos son los nervios, van adentro, o sea, cuenta, este es el modiolo, que es hueso esponjoso, todo esto son los nervios que van a recoger la información. ¿Sí se entiende? Y vean la imagen de en movimiento, pues la presbiacusia. Entonces vean cómo el sonido, o sea, son las frecuencias, caen con la edad. Por eso cuando alguien está más viejito es, ¿qué? No te escucho. Pero, ¿cómo se llamaba cuando dejaban de ver por la edad? Presbicia. Cuando es en el oído es presbiacusia. Ven que los sonidos que más bajan son los de alta frecuencia, los agudos. Por eso ya luego no escuchan a la hija, si habla muy, o sea, las niñas, por ejemplo, cuando todavía están en la infancia. Y al hombre que habla así, todavía sí lo escuchan, ¿no? Porque pierden el sonido para sonidos agudos. ¿Sí queda claro? Y eso es parte del envejecimiento, ya no funciona tan bien el sistema nervioso, ya no tiene tanta distensibilidad de la membrana timpánica, esos son todos los cambios asociados a la edad. ¿Se entendió? ¿Seguros? Fíjate, vamos. Arterias, ya vamos a acabar esta parte, ya lo último de oído. Las arterias y las venas, digo, de paso les sirve para neuronato, ¿no? El oído interno, o sea, vamos hasta adentro. De ahí está la arteria laberíntica. La arteria laberíntica se llama así porque va al laberinto. ¿Se acuerdan que el oído interno es laberinto óseo y laberinto qué? Membranoso. Se forma de una arteria que va en todo el tallo cerebral, que es la arteria basilar. Eso es lo más, o sea, es igual de frecuente, son las dos variantes. De una vez apréndanselo porque es para neuronato. ¿De dónde se origina la arteria laberíntica? Dos posibles orígenes. De la arteria basilar, que va encima del puente del tallo cerebral, o de una rama de la basilar, que es la AICA. Así se abrevia en inglés, todo el mundo la conoce como la AICA. La arteria cerebelosa anteroinferior, rama de la basilar. Dos posibles orígenes. ¿Qué pasaría si a la persona le da un derrame, le da un infarto de la arteria cerebelosa anteroinferior? ¿Cuál sería el cuadro clínico? Salud. No escucha, hipoacusia. Hipoacusia neurosensorial. Si tapan la arteria, pues ya no le pueden mandar irrigación al oído, la persona deja de escuchar. ¿Sí se entendió? La arteria laberíntica, que lleva por aquí, bueno, esta es la basilar o la AICA, igual a la laberíntica, se va a dividir en una vestibular y una coclear. ¿Cuál será la vestibular? ¿La 4 o la 3? La 4. ¿No? ¿Cuál será la 3? La coclear. ¿Sí entendemos hasta ahí? Hola. Ok. La vestibular va a ir al conducto semicircular anterior, por eso se llama vestibular anterior. O sea, es esta rama que va por acá. ¿Sí se entiende? Okay. La coclear, la que se fue para el otro lado, la 3, va a dar la vestíbulo coclear, se va por aquí, se va aquí en medio, ¿no? La vestíbulo coclear, y va a dar la coclear propia. ¿Se dan cuenta? Se sigue dando vueltas. Sería la 5, es otra vez. Teníamos laberíntica, dos posibles orígenes. ¿En qué se dividía? Coclear y vestibular. Y esta da la vestibular anterior. ¿Sí? Esta va a dar la vestíbulo coclear, que es esta de en medio, y la coclear propia, que es la que va a dar vueltas alrededor del caracol. ¿Entendimos? La vestíbulo coclear se divide en una vestibular inferior y en una rama coclear, que es esta de acá. ¿Sí? ¿Más o menos? Y la vestibular inferior va a completar todo acá, va a dar las canaliculares, que se van a ir por el resto del laberinto. Los canales semicirculares, posterior y horizontal. A ver, ya tiene el esquemita, pero para repetir. Arteria laberíntica, dos posibles orígenes. Cualquiera de esos orígenes sería el número 1. Entonces la 2 es la arteria laberíntica. ¿Cuál sería la 4? La vestibular. Y la 3, coclear. Esta va a dar la vestibular anterior, ¿no? Esta va a dar la vestíbulo coclear. Va a dar una rama coclear propia. Bueno, rama coclear, perdón, que sería la coclear propia. Y una vestibular inferior. Y esta va a dar las canaliculares. ¿Sí, más o menos? Esa es la irrigación del oído interno. O sea, pero vean, bueno, al menos la más importante, pues en general con que sepan que es la laberíntica la que va para allá, es ganancia, que sepan sus orígenes, porque una obstrucción de esas arterias provoca hipoacusia. Un derrame, un infarto a ese nivel va a provocar hipoacusia. De regreso, las venas. Sencillo. Bueno, a ver. Tenemos que, para fines generales, ¿a dónde llega la sangre? La porción coclear, o sea, la parte del sonido, llega al seno petroso inferior. La parte vestibular puede llegar al seno petroso inferior o directamente al seno sigmoideo. ¿Sí? Son como las dos opciones. Entonces, están las espirales. ¿Dónde creen que van a estar las espirales? ¿Cuál es la espiral?
La cóclea, ¿no? Caracolito. Ahí estarían las dos espirales, ¿se entiende? O sea, la anterior y la posterior. Anterior, posterior. Ahí van las espirales. Se unen y van a formar la ponesía del rosmodiolar común. También le pueden decir coclear. Entonces, espirales forman la coclear. ¿Se entiende? Y esta va a llegar a la vena del acueducto coclear, que es esta madrecita de acá. ¿Sí entendimos? Y esa drena al seno petroso inferior. ¿Hasta ahí dudas? Ya nos falta la otra parte. Acá arriba tenemos un montón de cosas. La vena del acueducto vestibular es esta cosa gigante. ¿Okay? Las venas canaliculares, pues todas estas. ¿Okay? Estas van a juntarse y van a formar a la vena vestibular superior. La superior se une con la inferior. Superior e inferior forman esta vena que se llama vestíbulo coclear. Se une con la coclear común y llega a la vena del acueducto coclear. Sí. Y al seno petroso inferior. ¿Sí, más o menos? El seno petroso inferior, digo, ya que lo ven en la presentación, y va la flechita, drena en el seno sigmoideo, que es una cosa del primer bloque. Que el seno sigmoideo atraviesa el agujero yugular y se convierte en la vena yugular interna. Ahí me faltó la flecha, pero se me ha olvidado. Pero esta vena, la del acueducto, también, tiene la flecha aquí, por eso lo puse hasta allá, también puede drenar directamente al seno sigmoideo. Por eso les dije que la parte vestibular puede ir al petroso inferior o directamente al seno sigmoideo. ¿Más o menos se entendió o no? ¿Alguna duda de ahí? Lo puedo volver a explicar, entonces a ver si hay dudas. Para el examen, ¿no hay dudas? ¿No puede repetir esa vena canalicular? A ver, esta parte rápida, son dos venas, anterior y posterior, las espirales, ¿no? Que forman la coclear. Okay. Canaliculares. ¿Se van a unir con cuál? Con la del acueducto vestibular, estas dos. Acueducto y canaliculares se unen. Ahí van, ¿sí? Y me forman la vestibular superior. La superior se une con la inferior. Superior e inferior forman la vestíbulo coclear, ¿sí? Los canaliculares y acueducto forman la superior, superior e inferior forman la vestíbulo coclear. Esta se une con la coclear común y vestíbulo coclear forman esta vena grandotota que se llama vena del acueducto coclear. ¿Sí, más o menos? Y está el seno petroso inferior. Ah, ok. ¿Dudas? ¿Ya acabamos oído? ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Más fácil que ojo o más difícil? ¿O igual? Más difícil. Más difícil. Yo siento que para mí fue más fácil de explicar, pero para mí es un tema más difícil. Ajá. O sea, es como más rápido de explicar, pero lo dices que pedo. Ok. Tenemos como 20 minutos de clase. Descansen 2 minutos en